fuerte y poderoso para salvarnos, fortaleza que nunca falla, fuerte en batalla, grande en bondad. Si nos extraviamos, nos encontrarás. Cuando el viento viene en contra, es fuerte y real. Y aunque la tierra tiemble, tú nunca te moverás. Corre fuerte, alto y glorioso. Corre fuerte, poderoso en amor. Nuestro refugio, nuestra defensa. Corre fuerte, altísimo Señor. Qué bárbaro. Estamos muy bien, estamos muy bendecidos el día de hoy. Y déjeme decirle, hermano, no se preocupe. Quien haga ruido allá afuera, no pasa nada. Aunque hagan ruido, lo que sea, dice que, y la palabra de Dios dice que es más poderoso que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿cierto? Entonces no pasa nada, hermanos, pueden hacer, pueden cantar, pueden, no sé qué hacer esas personas que están haciendo. Creemos, hermanos, que nosotros tenemos un poder único, porque somos lavados y comprados por la sangre de Cristo Jesús. Amén, hermanitos. Aleluya. ¿Saben, hermanos, que a hoy, como hemos venido hablando, a hoy queremos seguir la secuencia? ¿Se acuerdan, hermano, de delegar la autoridad y todo eso? ¿Se acuerdan de lo que hablábamos acerca de lo que es la familia? Hace 2 miércoles hablábamos lo que era el trabajo. Pero hoy vamos a ver lo que es el gobierno, ¿sí? Y qué tan importante, hermanos, que aprendamos esto, porque muchas veces carecemos, hermanos, de información y muchas veces hacemos cosas y que a veces estamos fallando. En esta hora puedo invitarlos que vayamos a Romanos capítulo 13, versículo 1. El Salmo 119 decía que lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios. Isaías 55:11 dice que la palabra de Dios viene y no regresa a él vacía, hace un efecto en la vida de aquellos que escuchan. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es más cortante que ¿qué? Que una espada de doble filo. Salmo 127 dice que si Jehová no edificase la casa, en vano son ¿a qué? La que la edifica. Entonces, podemos entender, hermanos, en Timoteo, capítulo 1 Timoteo 3:16, dice que toda palabra es inspirada por Dios para corregir, redarguir y así sucesivamente. Entonces, en esta hora, hermanos, si está hablando muy fuerte, estamos bien. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 13, versículo 1. Y dice la palabra del Señor así: someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido ¿qué? Han sido establecidas. Hemos dicho y hemos explicado, hermanos, que Dios ha escogido para lo que es la familia. Dios ha delegado, y se acuerdan que era delegar, es traspasar una autoridad a alguien. Y podemos ver, hermanos, que Dios ha escogido a la familia, o en este caso el padre de familia. En el trabajo, lo que es el jefe, el patrón, en lo que es el gobierno son los líderes nacionales, los gobernadores, y en la iglesia, pastor, ministro, en la cual Dios ha delegado esa autoridad para que pudiese ¿qué? Regirse, ¿verdad? Entonces esa persona tiene un derecho de gobernar directamente o delegado por Dios, porque viene el Señor a dar algo para que pueda, hermanos, gobernar, para que pueda dirigir, para que se pueda guiar a aquellas personas que están a cargo de aquellas personas que Dios ha llamado.
En este caso, la familia es el padre de familia. Y se acuerdan que entendíamos, hermanos, que el padre o el hombre es la cabeza del hogar. Pero entendíamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de eso? Que era necesario, hermanos, que el hombre se sometiese a Dios para que la bendición de Dios fuera a través de la cabeza y bendiciera a su familia. Y si no pasa eso, hermanos, podemos ver uno por acá y otro por allá. Hablábamos acerca de lo que era el trabajo, que es necesario pues que uno, hermano, se someta a los patrones. ¿Por qué? Porque Dios ha delegado una autoridad. Como siervos o empleados, nosotros necesitamos estar bajo, hermanos, ¿el qué? La autoridad, hermanos. Yo me imagino a usted llegando, si entra usted a las 7:20 a su trabajo y está el supervisor ahí, ¿qué cree que le va a decir? Bueno, oye, ¿por qué llegas tan tarde? Estás bajo una autoridad, o sea, no puedes llegar a la hora que tú quieras, ¿verdad? Entonces eso hablábamos del trabajo. Pero ahora vamos a hablar de lo que es el gobierno. ¿Cómo es de que en aquel entonces, hermanos, cuando hablamos de gobierno, estamos hablando de lo que Dios ha establecido, ¿cierto? De un gobierno que se rige bajo los principios de Dios. Y para esto hay una carta muy hermosa en la cual el apóstol Pedro habla acerca de esto. Y para que pueda entender la persona que está escuchando acerca del gobierno, hermanos, lo invito a que vayamos a primera de Pedro y vamos a empezar. Y dice, hermanos, en primera de Pedro capítulo 2 versículo 11, y empieza a redactar o a hablar, a dar a conocer algo hermoso el apóstol Pablo. Yo pregunto, y de aquí vamos a empezar lo que es para que podamos entender que es tan necesario estar bajo el gobierno. Fíjense, hermanos, que el apóstol Pedro habla y dice en el versículo 1 del capítulo 1, Pedro, apóstol ¿de quién? ¿Me siguen, hermanos? ¿Está conmigo? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y cuando está hablando, hermanos, el apóstol Pablo le habla a un grupo de personas, ¿cierto? Ya lo hemos entendido muchas veces. Y dice, a los expatriados, aquellos que no tienen ¿qué? No tienen patria. O sea, de que el apóstol Pablo les hace llegar una carta a aquellas personas que por alguna razón algo sucedió y tuvieron que dejar su país natal. ¿Me siguen? Una persona que, por ejemplo, nosotros nacimos en México y por alguna razón, circunstancias de la vida, nosotros dejamos nuestra patria, nuestro México. Usted Guatemala, usted no sé qué otro lugar, pero lo deja y se viene a Estados Unidos. Entonces él le habla a los expatriados y dice, tú aquellos que por alguna razón saliste de tu país a irte a otro lugar, a los expatriados. Pero ¿quiénes son esos expatriados? ¿Quiénes son esas personas que salieron de un lugar y por qué motivo? Mira, hermanos, si nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, lea conmigo, por favor. Discúlpeme, hermano. Fíjese que esto es algo muy interesante, y antes de llegar a lo que vamos a ir. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, capítulo 7, habla de un hombre. En el capítulo 7, perdón, capítulo 6, en el capítulo 6 hacen una elección de diáconos, de personas que querían que estuvieran, bueno, ustedes hebreos se fueron a quejar con ellos y tengan esa palabra en mente, hebreos, que vayan a cuidar a las viudas. Y en uno de esos estaba un tal llamado Esteban. Capítulo 6 de Hechos, versículo 5.
agradó lo supuesto a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Le dice, hermano, ¿qué tiene que ver esto con el gobierno? Espérenme un momentito. Y dice en el versículo 8 de que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. ¿Sí, hermanos? Capítulo 7, hermanos, a él lo apresan, o sea, lo toman y se lo llevan ante el concilio. Y él está preso y empieza él a tomar una defensa. Él empieza a decir desde los patriarcas, sabe que hablaban del Mesías y todo eso. Y vienen, hermanos, hasta el capítulo 8, donde apedrearon a Esteban y le dieron muerte. ¿Sí, hermanos? Y se me hace muy curioso en el capítulo 8, versículo 1. Dice, hermanos, que Saulo consentía en la muerte de ese varón. Escuchen esto y para allá vamos a llegar hasta donde Pedro. Y dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en donde. Versículo 1 del capítulo 8 de Hechos. ¿Sí me siguen, hermanos? Entonces, Esteban, uno de los grandes pioneros, hermanos, estaba alabando al Señor, glorificando, lleno de bendición. Y ¡pum! Vinieron aquellas personas y le robaron la bendición. Bueno, lo llevaron al concilio, lo mataron, lo apedrearon. Y desde ese momento, dice la palabra, no lo digo yo, hubo una grande persecución. Una grande persecución en Jerusalén. Jerusalén era el lugar, hermano, donde los judíos eran ellos patria. Su patria era ¿qué? Jerusalén, hermanos. Eran judíos. Y yo le dice, alguien decía por ahí, no, es que le está hablando a los expatriados, son gentiles. No, los primeros pioneros, si usted se da cuenta, los primeros pioneros que empezaron a hablar de Jesucristo fueron ¿qué? Fueron personas judías. Entonces está en Jerusalén, está, digámoslo, en Guatemala. ¿En dónde, hermanos? Por el milagro. Por el milagro está, hermanos. Es el centro, digámoslo así. Es el centro de ahí. Es donde está el templo. Donde están las sinagogas. Y donde va, hermanos, los apóstoles a hablar de Jesucristo. Empieza a hablar de Jesús y así sucesivamente. Pero lo que queremos que entendamos, o lo que quiero que entendamos un poco es de que desde ese momento que empezó, hermanos, a fluir el evangelio del Señor, ellos, hermanos, empezaron a ser perseguidos. Y dice en el capítulo 8, versículo 1, que Saulo consentía ¿en qué? En la muerte, hermanos, de él. Y dice que a un tal Saulo le pusieron la ropa de él y él consentía. Y dice que todos, ahora sí, persecución, empezaron a irse, empezaron a dejar familias, empezaron a dejar personas, empezaron a dejar sus parcelas, empezaron a dejar esto. ¿Porque qué? Alguien se había levantado en contra de ellos. Querían perseguirlos, querían apagarlos, querían ¿qué? Taparle la boca. Pero dice más adelante, hermanos, que en los que ellos, versículo 4 del capítulo 8 de Hechos, pero los que fueron esparcidos, ¿qué pasó, hermanos? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Y hermanos, me hace pensar que esas personas, dice que se fueron a lugares remotos, a lugares, hermanos, de provincia, de gentiles. Por eso más adelante el apóstol Pedro nos va a decir, tengan cuidado porque los están viendo los gentiles. Ustedes son transportadores del evangelio. Si me siguen por un momento, hermano. Entonces hay una persecución. Y Esteban, cuando él lo están apedreando, dice que ve al cielo. Y cuando ve al cielo, dice que vio al Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Y dice que se gozó, lleno del Espíritu Santo. Y aún todavía al último le dice, ¿sabes qué? Cuando lo apedrearon, no le tomes en cuenta esto, Señor. Son ignorantes, no saben lo que están haciendo.
Porque hay algo, hermanos, en la persona que antes, hermano, no tenía, pero ahora está llena del Espíritu Santo, aquellos que hemos sido justificados por Cristo Jesús. Entonces vamos caminando, hermanos, y hay persecución. Va a haber siempre persecución. Tal vez en Estados Unidos no la hay, pero hay alguien o muchos espíritus inmundos detrás de usted queriéndole robar la bendición. Entonces vemos que hay una expansión, hermano, a los expatriados, aquellos que dejaron su patria, aquellos que se van a otro lado, aquellos que se fueron a otro lugar que no era su lugar de origen o donde nacieron. Y el apóstol Pedro, regresamos con Pedro, dice a los expatriados, aquellos que no tienen patria, aquellos judíos que fueron esparcidos, y no fueron esparcidos, hermanos, por decir, bueno, mira, ya te va a esperar un país lleno de abundancia, allá se vas a hacer dólares, allá se vas a ir a hacer dólares. No le dijeron así, hermano. Ellos no salieron por su voluntad. Ellos salieron, hermanos, porque eran perseguidos. Te quedas, te mueres. Te quedas y te matamos. Tenían que salir, tenían que irse, se fueron, hermanos. Y llegamos, hermanos, entonces al capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, aquellos que fueron, ¿qué? Puchados o fueron llevados a que se fuesen. Y más adelante dice, hermanos, versículo 11, y dice así, del capítulo 2 de Primera de Pedro. ¿Me siguen, hermanos? Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os obtengáis de los deseos carnales que batallan ¿con qué? Contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir, ¿en dónde? Entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día ¿de qué? De la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea de rey o como de qué, superior o gobernador. Si, hermano, me siguen con esto, es necesario, hermanos, que ustedes que están, que fueron expatriados y que llegan a un lugar donde no es de ustedes, o sea, no nacieron ahí, es necesario, pues, dice el apóstol Pedro, que como extranjeros y peregrinos, que os tengan, versículo 11, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales. Hermano, ahí dice, es necesario que tengas cuidado con los deseos carnales. Y siguiendo, hermanos, lo que vamos siguiendo al principio, le dice, mira, ustedes son más que, dice, más vosotros, versículo 9, soy linaje escogido. Y ya les empieza a decir, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, perfecto. Oh, aquellos, gloria a Dios. Pero con eso, hermanos, ustedes son un linaje escogido, una nación santa, pueblo de Dios, que ahora vienen a ser bendecidos por el Señor. Y más adelante en el versículo 11 dice, amado, os ruego que si ya son pueblo escogido por Dios, nación santa, ¿me están siguiendo, hermanos? Que si ya lo son así, y les hablo, amado, versículo 11, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, aquellos que están en un lugar que no les corresponde, o que no son de ahí, y que van de paso posiblemente, yo les hago que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra ¿qué? Contra el alma. Cosas que vas a encontrarte
en un lugar que no es tuyo. ¿Sí, hermanos? Cosas que vas a enfrentarte en un lugar que tú no eres de ahí. Y me hace pensar, hermanos, que muchos de nosotros, ¿verdad? Perdón que meta esto acá, pero muchos de nosotros, hermanos, no somos de acá, ¿verdad? ¿Cuántos somos de acá? Nomás el hermano Carlos que ha nacido acá. Y no somos de Estados Unidos. Somos peregrinos, somos expatriados, si lo podemos llamar así. Y le dice, ustedes que son pueblo ya santo, ustedes que son hijos de Dios, ustedes que ya creen en Jesucristo, es necesario pues que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y llega más allá y dice, manteniendo buena vuestra manera de ¿qué? De vivir entre los gentiles o entre las demás personas, manteniendo un buen testimonio. Hermanos, ya no vamos a ir y no vamos a ir a descansar a gusto, ¿saben? Pero quiero que veamos esto, hermanos, porque y dice, manteniendo a los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar nuestras buenas obras. Pregunto, ¿cómo tienen a los hispanos acá en Estados Unidos? ¿Cómo los nombran? ¿Y por qué razón, hermanos? La verdad, nosotros hemos llegado a un país que no es nuestro y hermanos le dicen, y perdón lo que voy a decir, pero muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta cómo fallamos al gobierno. Y posiblemente ya sabemos para dónde vamos, pero ¿se ha escuchado usted que hay personas que dicen y se embarazan en dónde? En su país natal y dicen, bueno, vete a Estados Unidos para que allá nazca tu bebé y ¿qué, hermanos? Nazca y tengas. ¿Ha pasado eso? Va la persona, atiende y discúlpeme, hermano, esto es un poquito. Viene la persona, nace su hijo, aplica para poder tener del gobierno ¿qué? Ese respaldo y que llegue y total. Pero lo que queremos decir, hermano, aquí es que vosotros que no nos traten como ¿qué? Malhechores. Por uno pagan todos. Y vienen y dicen, esta persona está consumiendo los recursos de los Estados Unidos. ¿Sí o no? Ellos están consumiendo los recursos de los Estados Unidos. Por eso, hermanos, y quisiera decir, por favor, no me malinterprete eso. Solamente estamos hablando en términos de gobierno hoy en este día. ¿Y cómo es que nosotros, hermanos, tenemos que estar bajo lo que está ordenado por Dios? ¿Sí, mi hermano, me da a entender con esto? Entonces, bien, hermano, que no nos tengan como malhechores. O sea, si tú ya dices que eres nación santa, tú que te fuiste expatriado, tú tienes que ir bajo el gobierno o las reglas que están en los Estados Unidos. ¿Me sigue? Si está en Galacia, ¿sabes qué? Tienes que darle tributo a aquel que está como gobernador. Porque si no lo haces, quiere decir que el versículo 9 no hace efecto. ¿Cómo voy a ser un santo, un escogido de Dios? Y si estoy yendo en contra de ¿qué? Del gobierno establecido. No sé, hermanos, hoy yo creo que le paramos, hermano. Le paramos. Aquellos que conducimos, que yo conducí por mucho tiempo, sin una licencia. Oh, Padre Santo, perdóname, Padre. Hermanos, ¿sí o no? Estamos quebrantando lo establecido. Y muchas veces dice, oye, y si tu Dios es grande, ¿por qué no has adquirido esto? No te tengan como ¿qué? Malhechor. Como que haces lo malo.
¿Me voy a entender con eso, hermano? Me están entendiendo por un momento, hermanito, un poquito nada más. Por favor, no es algo, hermanos. Y hay muchas cosas, hermanos, que uno al llegar a este país quebranta. Y luego dice, tenía que ser hispano. Y ahí vamos todos. Y tenía que otro. Vemos, hermanos, que lo que Dios ha establecido en el gobierno, una autoridad que ha delegado a los gobernadores, es para que gobiernen el Estado, ¿cierto? Que haya reglas en las cuales la persona que está viviendo en el país o en el Estado pueda regirse por eso, si se pueda conducir a ¿qué? A mejores cosas. Ahora, hay leyes en lo que es la Constitución. Después de que entró, hermanos, lo que es la, ¿cómo se dice? Derechos humanos, ¿verdad? Hoy uno ya no puede corregir a sus hijos. ¿Me sigue? Hoy ya no le puede llamar la atención a los hijos porque rapidito, y ahí viene el YCFD a investigar what's going on, qué está pasando aquí. Y me hace pensar a mí, mi hermano, que si Dios ha establecido un gobierno en Estados Unidos fundado bajo Dios, in God we trust, o no, fundado por Dios, hay cosas que hay personas, no de parte de Dios, que han querido o han cambiado, hermano, eso para beneficio de las personas. Yo veía un programa, estábamos viendo con el hermano Sara, los de familia, de que había dos personas del mismo sexo que tenían un nivel más o menos, un rango más o menos arriba, y ellos querían, hermanos, cambiar las leyes para poder ejercer algo que va en contra de ¿qué? De la misma palabra de Dios. Eso quiere decir, hermanos, que cuando hablamos de gobierno, el gobierno, hermanos, está hoy permitiendo, se está cegando, hermanos, a hacer muchas cosas que ya no van conforme a la palabra del Señor. Y a muchos hermanos dicen, bueno, hay que votar para que del mismo sexo que se casen y no hay problema, de todas maneras todos somos iguales delante de Dios. Y a veces nosotros participamos de esas cosas cuando nos estamos olvidando, hermanos, lo que es la identidad que Dios ha dado a cada persona, a como nosotros. Esteban, él prefirió, hermano, ser apedreado antes de que le cambiaran el pensamiento de él. Pues, ¿sabes qué? Le empieza a hablar desde Abraham hasta Moisés, hasta Cristo Jesús. Y él no cayó, hermanos. Por eso a él, hermanos, lo apedrearon, hermanos. Y le dicen a veces en el trabajo, ¿sabes qué? No quiero que ores. Y la persona, muy bien, está muy bien, no oramos. Está permitiendo algo en contra de lo que Dios ha dado, hermanos. Fíjese, hermano, dice que no te tengan como lechón. Estás en otro lugar, es cierto, rígete a lo que Dios habla. A mí, hermano, si vaya por favor al capítulo 2, versículo 17, me parece que es de Daniel. Y déjeme decirle, ¿quién establece el gobierno? ¿Quién quita reyes? ¿Quién pone reyes? Solamente mi Padre Celestial que está en los cielos. Vean lo que dice Daniel, hermanos. Me parece que es en el capítulo 2, versículo 21. ¿Cómo dice, hermanos? Le dice, hermanos, llaman a Daniel y le dicen, ¿sabes qué? Nabucodonosor ha tenido un sueño y quisiéramos que lo interpretaran. Y Daniel, el Señor, con su misericordia, le hace revelar el sueño. En el versículo 21, ¿cómo dice? Él muda los tiempos. ¿Qué más? Y las edades. ¿Quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando? De Jehová, de los ejércitos, del poderoso Dios, del poderoso Rey. Y yo me pregunto ahora, ¿dónde está el imperio romano, hermanos? Si Dios dice que Él muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los que, a los entendidos. Quiere decir entonces que si no está
bajo la autoridad de Dios. Permítame, hermano, si el gobierno no está haciendo como Dios lo ha establecido, déjeme decirle una cosa. Este país, con el respeto, lo están grabando, hermanos, está pronto a venirse abajo. A mí me dice el Señor que Él es el que muda los tiempos. ¿Dónde está el imperio persa que se sentía grande? ¿Dónde está el imperio romano? Los medos. ¿Dónde está todo ese imperio? Hoy Estados Unidos en los años 1700 y algo fue fundado bajo Dios. Y vamos en el 2014 y hoy, hermanos, el gobierno y hay personas que están haciendo cosas para que esto ya no. Lo quitaron la oración, quitaron en las escuelas. Yo necesito estar bajo el gobierno. Definitivamente que tenemos que estar bajo el gobierno. Pero el gobierno que ha puesto mi Dios. Es contradictorio decir que no vamos a obedecer. Dice 5, me parece que le había dicho, Hechos 5:29, es necesario primero, y lo digo con todo respeto, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice acá, hermanos, en primera de Pedro, les dice, perdón, de Pedro, versículo 13 del capítulo 2. Por causa del Señor, ¿lo tenemos, hermanos? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior, y a los gobernadores como por él enviados. ¿Para qué? Para castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Bueno, el Señor establece gobernadores y magistrados. Pues si hay un problema que va en contra de lo que dice acá, usted va y dice, ¿sabes qué? Usted no debe de temer porque hay algo en la corte que lo respalda a usted. Hay algo que le dice, ¿sabes qué? Si tú no estás haciendo nada, no estás quebrantando ninguna ley, no estás haciendo nada indebido, no estás haciendo nada, no te preocupes. ¿Por qué? ¿Por qué no te vas a preocupar? Porque si tú haces el bien, nadie te va a llevar a la corte. Nadie te va, si no quebrantas ni una ley, nadie te va a llegar allá. ¿Sabes qué? Pues mira, te pasaste una luz en rojo, ibas a alta velocidad, ibas a esto, hablando de lo que es el tráfico. Y si hablábamos del child support, no, esa es otra cosa, hermano. Eso sí es otra cosa. Todo abarca, hermanos. Todo. ¿Y los taxis? Perdón, hermanos, pero tenemos que tocar esto. Los taxis. Y me sabe, hermano, que ha dado facilidad al gobierno de los Estados Unidos para aquel como yo que no tiene documentos, hermanos, que puede usted mandar una forma y agarrar un número de identificación del gobierno para reportar sus taxes. ¿No sabía? Sí sabía. Usted agarra un IT number y usted le permite reportar sus impuestos. Le dice la señora, es bueno pagar. Oye, paga. Métete ahí al agua, ve, agarra una perla, no sé qué fue a agarrar y paga. Lo de César, el César. Y lo de Dios, para con Dios. Pero está hablando, hermanos, de que nosotros tenemos que estar bien delante del gobierno. Y muchas veces esto incomoda, hermanos, porque de verdad a veces no estamos al corriente como quisiéramos algo, por decirle, o por otra cosa, o a veces no se puede, pero lo que queremos dar a entender es de que cuando Dios, hermanos, habla de lo que ha delegado a los gobernadores, al presidente o al país, cada persona que viene de otro lugar, es necesario que aprendamos las leyes para poder conducirnos y regirnos conforme a lo que está establecido. ¿Sabe, hermano? Si usted se quiere mover a España o se quiere mover a Inglaterra, lo primero usted que tiene que hacer es agarrar el manual
cuáles son las reglas acá. ¿Por qué razón? Yo, hermanos, como predicador, como ministro del Señor, voy a Inglaterra, me agarro un carro, hermanos, y empiezo a hacer cualquier cosa. ¿Quién eres tú? Oh, hermano, soy pastor de la iglesia de Torrefuerte, me mandaron por acá. Jejeje. Si estás en Dios, tienes que comportarte. Entonces, ¿cómo qué? Como si fueras hijo de Dios. ¿Verdad, hermanos? ¿Me siguen por un momento? Es muy importante, hermanos, ¿sabe? Que entendamos esto. Decimos, bueno, ¿para qué someternos? ¿Para qué esto? Pero en realidad, cuando dice más abajo, vea lo que dice. Versículo 14. Ya que los gobernadores, dice ya a los gobernadores, como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagas callar lo que la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Y cuántas personas dicen, y eso que era cristiano? ¿Sabe, hermanos, que me he metido, hermano, a lo mejor hermano Bernie sabe de esto? Se llama una en Facebook, se llama La Yarda del Albuquerque. Y está un varón, hermanos, que siempre pone que Dios les bendiga o algo así bíblico. Y hay personas, hermanos, que empiezan a decir cosas, oye, esto es algo de Betel, no es para religión. Y ese varón se molesta y empieza a decir tantas cosas, ¿sabe? Que cuando llega al punto, hermanos, llega a un punto donde se salió de los estribos, porque se siente ofendido de lo que le están diciendo, ¿cierto? O sea, dice acá, hermanos, que nosotros, hermanos, tenemos que evitar todas esas cosas. Hacer lo que es la voluntad de Dios, versículo 15, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres. Y si uno se siente tentado, hermano, de ir y escribir algo ahí, pero a la misma vez dice el Señor, ¿para qué te vas a meter en cosas necias? Eso no beneficia a nadie, al contrario, vas a salir, ¿qué? Es mejor calladito. Deja que Dios obre. Le dicen, mira Señor, usted que estaba diciendo ahí en Facebook, ve allá a la central, allá donde hay muchas personas que necesitan que escuchen de Jesús. Y ellos empiezan a decir, no, aquí, esto y lo otro. Ya te estás portando mal, estás dando. De principio, el Señor, el apóstol Pedro le dice, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, somos bendición y aleluya, aleluya. Y de repente, ya cuando viene la situación, empezamos a actuar como, ya, fuera, ¿eh? Así pasa, hermanos, así pasa. No, por favor, dice, porque es la voluntad de Dios que haciendo el bien, hagas callar la ignorancia de los hombres. Tú que estás en otro lugar, pórtate bien, haz las cosas bien. Oye, lo posible que tú puedas hacer las cosas bien para que nadie te diga y no blasfeme en el nombre del Señor. ¿Saben, hermanos, cuando yo llegué a los Estados Unidos y ya vamos a ir terminando, ya vamos a ir terminando, hermanos. Me acuerdo, hermanos, que llegué a Santana, está mi hermana, y me acuerdo en una ocasión, hermano, me dijo, llévame a las 5 de la mañana a mi trabajo. Y yo, hermano, recién llegadito, hermano, agarré el volante del carro y lo bajé hasta abajo y dice, y hasta me dijo mi hermana, ahí está presente, este ya se piensa que es cholo. Fíjese, hermano, que nosotros tratamos de a veces imitar, ¿sabe? Y no comprendemos que llegamos a un lugar que no es nuestro, que somos de pasada, que nos han acogido, que nos han abierto las puertas y que tenemos que portarnos bien. Hermano, yo me acuerdo de tantas cosas, pero cuando no sabemos a dónde estamos, todas las personas que vienen de Estados Unidos, muchachillos así, cuando ven un rol o alguien, personas de cholos y eso, quieren hacerse como ellos. Y quieren ajustarse al sistema. Y quieren imitar a alguien más, ¿saben? Pero hermanos, los que ya somos bendecidos y Dios nos ha dado una bendición, ¿cómo tenemos que comportarnos? Bajo el gobierno, estar bien con ellos, pagar los taxis, pagarle a César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios.
para que aquellos que digan, ¿sabes qué? Si eso que eres cristiano, no. Usted se conduce bien a hacer las cosas bien delante de las autoridades y nadie lo va a llevar a corte. Si usted va al límite en una ocasión, hermano, dice alguien por aquí, le digo esto, hermano, porque así pasó. Fuimos a los bautizos y me dice un varón, ¿sabes qué? Venía muy rápido, hermano. Y yo me puse a pensar y me quedé con eso, hermano. ¿Por qué? Me dijo este varón, venía muy rápido, hermano. Y no me daba cuenta, hermanos, que las llantas de mi camioneta, hermanos, son 20, o sea, son más grandes. Y me puse a pensar el otro día y dije, ¿por qué me diría este varón esto? Y las llantas de que carga él son unas llantitas chiquitas. Y dice, usted iba como a 95, hermano. Y me sentí mal, dije, hermano, ¿qué ejemplo le estoy dando a este varón? Pero estaba pensando, hermanos, que él tenía unas llantitas chiquitas. Yo no sé si eso hace que el carro camine más, hermano. Dice, yo iba como a 75. Él dice, no, usted iba como a 95. Me sentí mal, hermano. Me sentí mal, en serio. Dije, discúlpame, ¿qué ejemplo le estoy dando al que viene atrás de mí? Yo quedando en la ley y yo hablando de esto hoy. Tiene sentido, hermano. Tiene sentido. No solamente aquí en la iglesia, hermanos. En todo lugar brillamos. En todo lugar, mi querido hermano. Por eso cuando habla acerca de lo que es el gobierno, nosotros tenemos que respetar las leyes establecidas por el gobierno, porque las ha puesto ¿quién? Las ha puesto Dios, hermano. Y yo le invito, hermano, que en esta hora de verdad pensemos, ¿qué estoy haciendo mal? Y lo más importante de todo esto es, ¿qué testimonio? Aquellos que no creen, ¿saben? ¿Qué testimonio se está dando? Seguimos leyendo y vamos a ir terminando, hermano. Les dije que hoy no, ¿verdad? Hoy no mucho tiempo. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ¿qué? Hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen, ¿qué? Libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al rey. Si nos vamos para Inglaterra, usted va a hacer reverencia a aquel que está de qué? Del rey, hermano, sabiendo pero que usted tiene un rey, no siempre, ¿sabe? Pero ese es donde usted está. Entonces, hermano, si nosotros, hermanos, somos más que vencedores, somos linaje escogido, nación santa, igual como se lo dice a los judíos esparcidos que no pertenecían en ese lugar, mira, compórtate, honra a todos, ama a todos y también a tu rey. Aunque haga cosas fuera de orden, de todas maneras, tranquilo. Pero si él te dice hacer, el gobierno te dice hacer algo fuera de lo que está escrito, eso sí, yo les digo hoy, hermanos. Es necesario obedecer a Dios primero, antes que ¿qué? Y a los hombres, mi querido hermano. Así es que en esta hora, hermanos, es lo que el Señor ha puesto en el corazón de nosotros compartir. Para la próxima vamos a hablar lo que es el pastor. Para la próxima vamos a hablar lo que es el pastor. ¿Cómo es de que caminamos y no reconocemos? Y aparte de esto, hermanos, traíamos y decíamos que la familia es muy importante. Cuando la familia ya está bendecida, van a salir de ahí personas jefes, van a salir personas de la familia, van a salir personas ya gobernadoras. Y sabe una cosa, mi querido hermano, de la familia viene todo. Si Dios no edifica la casa, mi hogar, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Aquellos que agarren un trabajo, sean supervisores o lo que sea, no van a tener temor a Dios. ¿Y sabe lo que va a pasar? Va a gritarle a la persona, los va a maltratar mal, los va a hacer trabajar más. Y aquellos gobernadores, como no tienen en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada. Y por lo tanto, quiere decir entonces que van a empezar a meter leyes en contra de lo que está establecido de parte de nuestro Dios. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros veamos la familia, qué tan importante es nuestra familia, nuestros hijos, porque de ahí van a salir jefes, supervisores, van a salir gobernadores y van a salir pastores. Hermanos, de ahí van a salir pastores. Por eso es muy importante que veamos todos esos pasos. Si tengo a Dios y está edificando mi casa, ¿sabe una cosa, hermano? Y si digo yo,
mas vosotros sois linaje escogido. Sí lo somos, ¿cierto, hermano? Por medio de Jesucristo, nación santa. Ahora lo voy a conducir de una manera mucho más mejor. Tal vez le pisaba antes a mi carro y quemaba llanta de vez en cuando. Ahora ya no, porque sé de que si hago eso, estoy quebrantando una ley. Y cuando dice, y vuelvo a repetir esto y con eso termino. Romanos capítulo 13, versículo 2, ¿cómo dice? Dice así: de modo que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿cómo dice? Resiste. Y los que resisten, acarrean ¿qué? Acarrean condenación para sí mismos. Demos un buen testimonio, y lo digo por mí, hermanos, hacer las cosas bien. Y si usted ve por ahí, hermano, te lo digo sinceramente, si usted me ve por ahí, hermano, que ando pisándole el carro, ¿se acuerda que nos habló? Por favor. Cuando llegue una hoja de los taxes, ¡oh Padre Santo! Páguelos. Páguelos, hermano. Porque eso es de acuerdo por el Señor. Cuando lleguen las placas, páguela. No deje pasar un año como por accidente lo hice, hermano. Páguela. Todo, hermano. Se le dieron un ticket de esas cámaras de hace mucho tiempo y aún usted todavía está peleando para que le dejen pasar ese ticket. No. Páguelo, hermano. Páguelo. Porque usted cometió un error. Usted quebró una ley establecida. Hermano. ¿Sí me entienden con esto, hermano? Pague. No deba nada a nadie, dice el Señor. Pague todo lo que se deba, todo lo que se hace para honra y gloria del Señor. ¿Y sabe una cosa, hermano? Así vivimos tranquilos. Así vivimos en paz, ¿cierto? No hay nada, no hay problema, estamos tranquilos. Yo voy aquí, agarro mi vehículo y me voy para mi casa tranquilo, no sabiendo que nada. Pero aquel que dice, ¿sabes qué? Tengo un warning, ya tengo un orden de arresto, maneja siempre como donde me paren se va para la cárcel. Por eso es muy importante, hermanos, que obedezcamos a qué? Al gobierno que está establecido. Y otra cosa, nosotros no somos de acá, hermanos. Este país nos ha dado la oportunidad a nosotros de estar para honra y gloria del Señor. Y que Dios nos use, hermanos, a hablar de la palabra de Dios. Aquellos que fueron sacados o esparcidos, dice que ellos iban hablando del Evangelio, ¿cierto? Sí. Iban hablando del Evangelio del Señor para la honra y gloria de su nombre. Quiera pues así nosotros. Si el Señor le dice, hermano, se me va para Michigan, se me va para Inglaterra, se me va para donde vaya, tenemos que ir hablando de Cristo Jesús, porque somos un pueblo escogido de parte del Señor. Póngase de pie, hermanos, y oramos al Señor. Que sea el Señor el que nos siga bendiciendo. Y tal vez esto hoy que tocamos, porque somos los que hemos estado, ¿cierto? Somos personas maduras, ¿cierto, hermanos? Amén. Amén. La semana pasada tocamos otro tema, porque había personas nuevas. Pero hoy, como ya estamos acá, era necesario seguir. Y más adelante, hermanos, para la próxima semana, pienso yo que el Señor nos va a bendecir acerca de lo que es, quién es mi pastor, y qué debo yo hacer, o cómo debo de estar yo, hermanos. Así es que vamos a orarle al Señor en esta hora. ¿Ven, hermanitos? Amén. Vamos a orar.